¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarlos. Pues aquí estamos en este segundo episodio del capítulo 1 de Líder y tú, donde en esta ocasión pues vamos a darle el toque a la pregunta que nos hicimos desde la semana pasada. ¿Qué viene después de la pandemia? Quisimos darle el enfoque al tema educativo. Ya habíamos platicado que esta pandemia en realidad nos ha puesto el contexto de que ya hay nuevas formas de educar, nuevas formas de aprender, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de compartir, y eso es el gran reto. Y hoy quisimos darle ese toque, hablando de educación. ¿Y quién mejor que la secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Sofía Leticia Morales, quien hoy nos acompaña y que ha sido una promotora en su mensaje desde que pues la consideraron para el puesto, de hablar de la importancia de la transición de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza. Por lo cual pues me gustaría que en viva voz ella nos platique cuál es ese cambio, el reto y de qué manera todos nosotros pudiéramos participar, porque efectivamente la educación es un compromiso de todos. Sofía Leticia, qué gusto que nos acompañas en el programa, y bueno, pues nos encantaría escuchar ese mensaje tuyo, de ese brinco tan retador que tenemos en la pedagogía pues ahora moderna. Muchas gracias. A mí me gustaría empezar diciendo, tratando de responder a esa pregunta que tú lanzas de qué pasa después de la pandemia. Yo creo que más que pasa después es qué hacemos ahora, porque la pandemia es una condición con la cual tenemos que aprender a convivir. Y por eso esta búsqueda permanente de transitar de lo que yo llamo, que no es una pedagogía, pero se ha lanzado como tal, de esta pedagogía del miedo. ¿A qué me refiero con eso? Que sin darnos cuenta, sobre todo con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, hemos estado comunicando a través de los medios masivos, a través de la comunicación interpersonal, esta idea de cuidado, te puedes contagiar, te puedes morir, puedes ser asintomático, pero tu abuela se puede contagiar y se puede morir, tu abuelo. Entonces, los niños, hay niños que tienen terror de salir de su casa. Y tienen ese terror de salir precisamente porque no nos damos cuenta, pero es casi ya un año, más de un año, 18 meses y más cuando continuamos con modelos educativos remotos y a distancia, en donde las generaciones futuras están confinadas a un espacio cerrado y con poca interacción. Yo quiero poner aquí cómo rompemos una pedagogía del miedo. La rompemos primero fortaleciendo la interacción con el otro. Está comprobado que una base fundamental del aprendizaje es tu relación con los otros, con el otro. Porque uno ve lo que se ve reflejado en aquella persona que está aprendiendo contigo o que sin darse cuenta, y no estoy hablando necesariamente de los maestros, sino de los otros niños y niñas, que al hablar, interactuar con ellos, aprendes a verte y aprendes a reflexionar sobre lo que has dicho. Y ese aprendizaje entre pares, que lo hemos tratado de hacer como docentes, como maestros, a través de un sinnúmero de nuevas estrategias con nuevas tecnologías, nunca será igual que si yo ahora te veo a los ojos y me doy cuenta de cuáles son esas búsquedas que tú tienes que coinciden con mis propias búsquedas. Entonces, transitar de esa pedagogía del miedo es poner en el centro al niño, la niña, al adolescente y al joven y su relación con el otro y con los otros. Me podrían decir, sí, pero toda la vida han estado interactuando con sus hermanos, sus hermanas, sus padres, y poco a poco se ha ido extendiendo a la interacción hacia la familia extensa. Pero aún así con esta idea del miedo. Aún el tapabocas pareciera que es como una mordaza para poder decir lo que sentimos. Y no quiero que se me entienda mal. Yo creo que la prevención y el uso del tapabocas, la evidencia nos dice que es
la mejor manera que tenemos para prevenir el contagio. Y te lo digo a ti, como alumno, como alumna, como estudiante, porque sí, el gran desafío es aprender a vivir con el tapabocas y a interactuar con el otro con el puesto. ¿Y por qué lo señalo? Lo señalo porque es una manera de reflejarme en el otro y de respetar al otro sabiendo que lo puedo contagiar. Y en ese sentido es una manera de proteger al otro protegiendo. Y lo pongo sobre la mesa porque a nivel internacional hemos visto también casos de dirigentes políticos en nuestro vecino país que hasta han decretado que nadie puede obligar a otros a usar tapabocas. Creo que es el error no solo por lo que implica de contagio, sino también porque al decretar algo le quitas el poder a la persona de decidir. Y sobre todo, en este caso, porque estás poniendo en ese decreto la falta de respeto al otro y a ti mismo. Pero entonces, vuelvo otra vez, transitar de eso hacia una pedagogía de la esperanza implica primero que todo entrar con todas las escuelas, con todo el sistema educativo, con una pedagogía de la emergencia. ¿Qué entendemos por la pedagogía de la emergencia? Ben Roof, uno de los pioneros de la pedagogía de la emergencia, que es y ha sido por muchos años maestro de la metodología Waldorf en Alemania, que los que la conocen saben que sustenta su trabajo pedagógico, la metodología Waldorf, en una parte sólida que tiene que ver con la vida espiritual y en dos grandes pilares que son la expresión artística y la educación física. Y la pedagogía de la emergencia surge cuando en emergencias, ya sean por cuestiones de conflicto humano, guerras, confrontaciones, o por causas naturales, terremotos. De hecho, yo llego en contacto con la pedagogía de la emergencia después del terremoto del 2017 en México, en la Ciudad de México, que ha sido uno de los terremotos más fuertes en términos del sistema educativo, porque al ser oscilatorio y trepidatorio fracturó muchísimas escuelas. Y obviamente todos conocemos exacto, de la muerte de muchos de los estudiantes y maestros de una de esas escuelas, pero muchas otras quedaron completamente, digamos, fracturadas, y por mucho tiempo los niños y las niñas y algunos adolescentes de secundaria estuvieron fuera de sus aulas, en aulas provisionales, etc. Pero con esa certeza de que, siendo una ciudad sísmica, la mejor manera de entender que sigues viviendo ahí es entender que el sismo va a volver a pasar. De hecho, en septiembre se volvió a dar como año con año un sismo de 7.1, etcétera, que volvió, digamos, a este terror de la gente que vuelve a vivir una experiencia vivida, pero afortunadamente al ser solo oscilatorio no tuvo esa gravedad. Pero en términos educativos, Ben Roof vino a ayudarme a capacitar a supervisores, de asesores técnico-pedagógicos y a directores a decir, ¿cómo ayudamos al estudiante, al niño, la niña, al adolescente y al joven a sacar lo que vivió? Y yo diría al maestro, a la maestra, a ti, a sacar eso que hemos vivido durante la pandemia. Mientras yo no pueda expresar esa angustia de que alguien muy querido se contagió y murió, o esa angustia de que parte de mi familia se enfermó y no sabía qué iba a pasar, o la angustia de que a lo mejor yo tuve COVID y lo viví en carne propia. Mientras no podamos expresarlo de manera artística, a través de un dibujo, a través de una poesía, a través de una obra de teatro, de un sociodrama, se va a quedar, digamos, incrustado. Pero también lo puedo sacar a través de la educación física, del movimiento, de la danza, del fútbol, de cómo voy sacando esas energías para que pueda yo decir, esto me pasó, y pueda llorar. Y el llanto a veces ayuda, digamos, a sacar ese nudo en el estómago de que
que nos va a ayudar a transitar de esa pedagogía del miedo a un proceso de empoderamiento para vivir la pedagogía de la esperanza. Y el término de la pedagogía de la esperanza viene de Pablo Freire, que acaba de cumplir su aniversario ya luctuoso, pero de 100 años. Y yo siempre pongo sobre la mesa la pedagogía de la esperanza porque sintetiza una educación para la libertad, una educación para la conciencia, para esa conciencia crítica, pero también una educación que transforma. Y volvemos otra vez a la primera pregunta. ¿Cómo será la educación después de la pandemia? Primero, una educación esperanzadora, con la conciencia de que hay un compromiso de transformar mi entorno. Y el entorno puede ser la escuela, puede ser el salón de clase, puede ser la familia, y puede irse extendiendo como esa guijarro que en el lago empieza a hacer círculos concéntricos. Y eso es un poco lo que tú has hecho a través de 35 años de tu vida, con el concepto de liderazgo como servicio al otro. Y eso es lo que queremos hacer en educación, es lo que habla la pedagogía de la esperanza, unido también a que tenemos que fortalecer en las escuelas la educación socioemocional. Y cuando hablamos de la educación socioemocional, hablamos de autoconocimiento. Conocerme, hace un momento me contabas tú, el poder que tiene el que la persona reflexione sobre quién es. Y este autoconocimiento viene desde los primeros años, desde el preescolar, o si no es que desde la educación inicial, el niño o la niña reflexiona quién soy. Desde mirarse en el espejo y reconocerse, hasta mirarse en sus acciones o en el otro y empezar a reflexionar, ¿por qué me gusta este color en lugar del otro? ¿Por qué me he visto de esta manera? ¿Por qué es mi mejor amiga Laura? O por qué es mi mejor amigo Adrián? Y sobre eso empezar también a decir, ¿cómo me veo en ellos? Y me voy conociendo. Pero también la educación socioemocional tiene que ver con la empatía. Porque si yo veo lo que le pasa a Laura o a Adrián o a mi maestra o a las personas que han tenido COVID y cómo se ha ido transformando su vida, me siento de alguna manera obligada a hacer algo. Desde la educación, desde el niño o niña de preescolar hasta la educación superior, la empatía es una fuerza que transforma y lo vemos también, digamos, en el trabajo que tú has ido consolidando con los jóvenes. Pero también tiene que ver la educación socioemocional con poder controlar las emociones. ¿Y qué significa controlar las emociones? De que todos hemos tenido en algún momento coraje por algo. Y a veces ni siquiera es la persona que tengo delante o la situación que tengo delante, sino que llego a la escuela con un gran coraje por algo que a posteriori puede ser insignificante, pero que en ese momento me parece como el fin del mundo. Y si yo no tengo la capacidad de controlarlo, voy a desahogar la agresión con el primero que se me cruce, o con la maestra, si soy estudiante, o la maestra sin darse cuenta, con el tono que maneja para el salón de clase, etc. Entonces, controlar las emociones es una parte fundamental de la educación socioemocional. Y bueno, no las voy a enumerar todas, pero sí me gustaría poner la A de la educación socioemocional, que la maneja distintas visiones de educación socioemocional, como esta asociación Atentamente, que ha trabajado mucho conmigo en las escuelas, pero que pone la A en agradecer. Yo creo que si algo hemos aprendido después de la pandemia es agradecer el estar vivos, agradecer que hemos podido salir con esta palabra que ahora usamos tanto, con el poder de la resiliencia, que significa que si un cuerpo lo tienes completamente comprimido y lo sueltas, crece, tiene esa capacidad de crecer. Y lo podemos poner como ejemplo en el resorte, que nosotros lo podemos contraer, pero mucho más importante lo vemos en salud, que para mí es la expresión más gráfica y más triste de la resiliencia, que es cuando vemos a un niño desnutrido completamente,
y con la nutrición adecuada cambia completamente, no nada más el físico de ese pequeño, digamos, que estaba completamente desnutrido, sino su capacidad de aprender y de relacionarse con los otros. En educación, la resiliencia es muy importante porque es frente a una situación adversa, cómo salgo fortalecida. Eso es lo que hemos hecho en la pandemia. Creo que eso pondría yo en educación. Cómo salimos fortalecidos de una situación crítica de un confinamiento. Y lo pongo en caso concreto en la educación. Aprendimos durante la pandemia el poder del maestro. Sí, a ti te hablo, maestro, maestra, el poder que tienes para conectar aún en situaciones adversas con tus alumnos, con tus estudiantes, con esa manera de motivarlos para aprender y para cambiar. Pero también aprendimos la corresponsabilidad de los padres con la tarea educativa. Y sí, les hablo a ustedes, padres y madres de familia, porque ustedes hicieron la diferencia en sus hijos. El poder aprender desde las cosas cotidianas, desde la corresponsabilidad para preparar los alimentos, hasta sentarse con ellos frente al monitor o a la televisión o a la radio y decir, podemos aprender juntos. Pero también hubo grandes transformaciones en los niños y las niñas que tienen esa capacidad de desarrollar su autonomía para aprender. Y encontramos que, si bien en términos generales los organismos internacionales, la OCDE, la UNESCO, UNICEF, nos reportan que hemos perdido años de escolaridad y hemos perdido en términos de lo que los niños, niñas y jóvenes aprenden, sencillamente porque, pues, aún teniendo las mejores condiciones de la educación a distancia, que obviamente en Nuevo León y en el país la mayoría de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes no las tienen, pero aún teniéndolos, siempre hay algo que no llega a ese contacto. Entonces, la educación presencial, la educación híbrida, la educación mixta, como se le llama, sobre todo la presencial te permite valorar el espacio físico que significa una escuela. Y aquí yo quisiera decir que en la transición, la sociedad civil, las empresas, pero también los grupos de amigos, generaciones, se unieron para generar un fondo a través de comunidad y a través de la empresa pionera que fue Tacton, y otras, Celmex, etcétera, para crear esa plataforma de Apadrina una escuela. Y yo lo pongo sobre la mesa porque ustedes podrán decir, sobre todo en el caso de Nuevo León, pues sí, pero faltaron muchísimos de apadrinar. Pues esa es parte cotidiana. Apadrinar una escuela no es nada más poner recursos para modificar el plantel, sino apadrinar una escuela es comprometerte con ese proceso educativo. Y ustedes como padres, ustedes como maestros y maestras, tienen mucho que hacer y obviamente con la responsabilidad que yo asumo, para apadrinar una escuela para proceso de transformación. En este momento que debemos de alegrarnos por decir, es un momento en donde con pandemia hemos aprendido con la evidencia en la mano, con el sector salud del otro, siempre, digamos, siguiendo los protocolos sanitarios, que podemos ser resilientes y aprender y convivir y poner a las escuelas en el centro como espacios dignos para la interacción. También, obviamente, el maestro y la maestra aprendieron a usar las nuevas tecnologías. Yo creo que y vuelvo otra vez a Pablo Freire, desde el pensamiento de Pablo Freire, que nace con procesos de alfabetización, porque es precisamente cuando uno descubre el valor de la lectura y de las letras, cuando empiezas a cuestionar tu mundo, que retomamos ahora de alguna manera la alfabetización en el uso de las tecnologías de los maestros. Y tenemos como casos tristes de maestros que no pudieron con la tecnología, y ahí hay un reto, como casos maravillosos de maestras y maestros que hicieron su canal de YouTube, que
pusieron sus mejores experiencias, hicieron la escenografía en casa, digamos, cambiaron su estilo de enseñar, poniendo en el centro cómo hago que el alumno sea el que aprenda y no yo quien enseñe. Y eso obviamente parte del gran compromiso de la Secretaría de Educación es encontrar esos garbanzos de a libra, que hay muchos, y ponerlos sobre la mesa y filmarlos como en esta entrevista para decir, este es un caso de compromiso, este es un caso que apadrina una nueva educación, que transforma el viejo paradigma de la educación bancaria, que es el maestro que deposita el saber en un niño, en el cerebro de un niño o una niña como si fuera un banco, a esta educación que libera, que empodera, que ayuda a cambiar, que es la pedagogía de la esperanza. Fíjate que me da mucho gusto ver eso, así como tú lo explicas, porque muchas veces o tradicionalmente el hablar con políticos o funcionarios públicos, pues escuchas mensajes que retóricamente suenan padrísimo, pero no tienen esencia. Entonces, este mensaje, es decir, pasar del miedo a la esperanza, a cualquiera te motiva, pero escucharlo, en qué acciones se está traduciendo, con maestros, con los alumnos, con las soft skills que van a estar o ya deberían estar involucradas en el proceso, pues ves que hay un verdadero elemento de cambio. Y esa yo creo que es la expectativa que tendríamos, ¿no? ¿Qué le recomendarías a los papás? Porque yo creo, y a lo mejor a las, bueno, no quiero decir a las mamás, porque antes decíamos a las mamás porque se quedaban en casa y nomás los papás trabajaban. Hoy en la vida moderna, los dos a veces se van a trabajar, ¿no? Pero una de las funciones que los padres de familia han tomado precisamente con la pandemia, pues fue convertirse en maestros. Porque los que empujaban al niño para que pusiera atención, para que tuviera la tarea, para que se conectara en el canal, y si tenía varios hijos, pues hacer un esfuercito, poder ver dónde sacaban otra computadora, y todas las maromas que han implicado han representado un verdadero esfuerzo como padres de familia para asumir un rol mucho más de avanzada que simplemente ser papá y mamá, buenos amigos de sus hijos. ¿Qué le dirías a los papás, mamás, para que se sumen a este gran esfuerzo de pasar del miedo a la esperanza? Pues primero, yo les diría felicidades por asumir el sartén por el mango de ti. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo no es de la Secretaría de Educación, no es del Estado, no es, digamos, de nosotros, es de el padre y la madre, conjuntamente con un maestro, y a veces en el espacio de la escuela, que es el que se favorece para la interacción con sus pares. Pero también les diría que les agradezco su exigencia. En Nuevo León tenemos un movimiento muy valioso desde mi punto de vista que se llama Niñez Esencial. Y le llamo un movimiento que es una red de organizaciones de la sociedad civil donde se fueron sumando dueños de colegios, etcétera, pero surge desde las organizaciones de la sociedad civil que llevan el liderazgo padres y madres de familia que han creado sus organizaciones y que le llamaron Niñez Esencial, demandando que se abrieran las escuelas. Esa fue la primera motivación. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que sus hijos, viéndolo en su micro, digamos, experiencia, pero también al hablar con otros en la macro experiencia, confinados en un espacio, estaban desarrollando ansiedad, angustia, depresión. Aquellos que eran más extrovertidos se iban volviendo más introvertidos y decían, no, necesitan la interacción. Entonces ellos presionaron al gobierno, sobre todo en el sexenio anterior, y ayudaron en la transición a decir, veamos la manera que todas las escuelas estén abiertas. Eso me llevó a la primera política de entrada, de las escuelas abiertas a la comunidad y dignas. ¿Qué significó eso, esa política? Que no íbamos a cambiar el modelo educativo que había seleccionado
con el colectivo de padres, con los maestros en cada escuela, hasta que ellos no tomaran la decisión en el siguiente consejo directivo. Pero sí íbamos de alguna manera a impulsar que todas las escuelas en Nuevo León estuvieran abiertas a la comunidad. ¿Qué significa eso? Obviamente ha sido un proceso que tuvo que ser y tiene que ser paulatino, porque para que eso suceda tienen que tener internet, para que si optaron por el modelo a distancia lo pueden hacer desde su salón. Pero vuelvo a caer un poco en el modelo educativo, no te estoy contestando. Yo volvería para decir, no pierdan el contacto con las escuelas. Pero también, y aquí tú lo decías antes, Javier, estas llamadas soft skills, que la verdad son las habilidades fundamentales, no solo se desarrollan en la escuela. La Organización Mundial de Comercio reconoce también que las nuevas habilidades del siglo XXI para la empleabilidad son habilidades de las que se llamaban soft skills. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a trabajar en equipo, y uno diría, ¿y cómo voy a aprender bien a trabajar en equipo si vengo de una familia monoparental, no tengo hermanos o hermanas, y no tengo acceso a la escuela? Por eso la importancia del plantel físico. Pero aún así, ¿cómo fortalecer como padres el trabajo en equipo con la familia extensa, con los vecinos? Claro, con todas las precauciones que la evidencia nos dice que son fundamentales. El pensamiento crítico. Hemos educado demasiado tiempo para la memoria. Y cuando vemos aún en los esquemas más tradicionales del conocimiento, la memoria está en el nivel mínimo. Porque todos sabemos que lo que nos aprendemos de memoria tiene un lapso, digamos, en donde uno lo recuerda y luego lo va a olvidar. Entonces, trascender de una educación memorística a una educación de comprensión. Yo le diría a ustedes, padres y madres de familia, desde el primer consejo más elemental, no dejen que sus pequeños, aún hasta sexto año, se vayan a la cama sin leerles un cuento. La lectura en voz alta del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, de los tíos, es fundamental desde los primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora, y aquí iría a esa segunda énfasis en esta vuelta a la escuela, es poner en el centro los conocimientos esenciales para seguir aprendiendo. Si yo sé leer, yo puedo seguir aprendiendo por mí mismo. Si yo entiendo el cálculo básico, no si me aprendí las tablas de memoria que nunca estorban, pero digamos, no solo con eso, sino entiendo la lógica del cálculo básico, de las matemáticas, la lógica del pensamiento científico. Si estimulamos, sobre todo en las niñas, y digo porque se han estado marginando de este proceso, lo que ahora se llama la educación STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas, y últimamente se suma ahí la visión artística por esta relación que hay entre las matemáticas y la música, las matemáticas y la pintura, etc. Pero esa educación científica, que yo creo que también es un primer escalón de los... Y yo diría, no la reduzcan a la escuela. Esto que se ganó de la corresponsabilidad entre los padres, y yo sí quiero decir entre el padre, la madre y el maestro o la maestra, poniendo en el centro a sus hijos, no lo podemos perder. Para exigir, para transformar, pero sobre todo para lograr que estas soft skills se vayan desarrollando en la casa, en la escuela, en la interacción, en la vida pública, en los parques, etcétera. Cómo contemplamos que esta visión crítica, este trabajo en equipo, esta reflexión, autorreflexión también, tenga esta capacidad de construir y de innovar, tenga siempre este valor de verlo reflejado en el otro. Qué padre. Pues mira, yo creo que este tema nos da para mucho tiempo, y yo pues quisiera agradecerte el haber tomado
este tiempo tan valioso ya ahorita en el trabajo de la Secretaría para estar con nosotros y transmitir pues estos mensajes a quienes hoy nos acompañan en esta plataforma de Líder y Tú. Y como te lo he reiterado siempre, pues aquí en Líder estamos abiertísimos para ver de qué manera pudiéramos compartir historias, pudiéramos compartir procesos de nuestros mismos chavos que han pasado por el proceso y que muchas veces tienen una capacidad más fácil de transmitir, porque cuando yo voy y doy una plática, pues me dicen, ay, mira, vino mi abuelito a platicar de liderazgo, pero cuando un jovencito que está estudiando con una beca de ese líder le dice, oye, pues yo recibí la beca precisamente porque emprendí un ejercicio de liderazgo en mi escuela, en mi comunidad, y además me esforcé y soñé que lo podía y hoy estoy aquí. Ese va a ser un mensaje mucho más claro para motivar el compromiso hacia el estudio y hacia luchar por cosas buenas. Y eso, bueno, pues aquí viene reflejado en este libro que te entrego. Este fue la historia de los primeros 30 años de ese libro. Ahorita ya estamos trabajando en el libro del 35 aniversario, donde a diferencia de este, no es un testimonial fotográfico y relatoría de todo lo que representa ese líder, sino que nos pusimos a trabajar para reflejar más de 25 testimoniales de jóvenes que han fundado capítulos de ese líder, que han sido becarios de ese líder, que han sido coordinadores de seminario de ese líder, o sea, que han participado activamente y le dicen a los jóvenes que van a recibir ese libro en los seminarios del próximo año y los años por delante, por qué ese líder realmente los marcó. Y ese libro se va a titular La magia de ese líder a sus 35 años. Entonces, pues gracias por compartir tu testimonial y bueno, estaremos pendientes y a lo mejor te vamos a dar algunas propuestas y en lo que podamos colaborar creo que contarás con un buen equipo, un gran equipo de jóvenes que le están regresando a la comunidad mucho de lo que ellos están recibiendo actualmente. Gracias por tu presencia. Antes de retirarme, más quiero compartirte para muestra un botón. En una de las experiencias de apadrinar escuelas, en donde yo también iba desde la transición, para demostrar que en el trabajo está también el compromiso. Entonces, a limpiar, a barrer, a pintar, etcétera, donde también te vi a ti y a tu esposa también trabajando. Se me acercó un joven, no en la escuela donde tú fuiste, sino en otra ocasión que él se había apuntado por la universidad como voluntario, y me dijo, ay, usted estuvo en el inicio de la generación X de ser líder. Le dije, sí, y me dijo, yo ya soy egresado, y mi proyecto de transformación de la escuela ganó un premio, tuvimos un fondo para llevarlo a cabo, y bueno, ya se terminó, era una escuela CONAFE, una escuela de educación comunitaria, pero yo quiero seguir en la educación. Estudio en la noche educación y me gustaría trabajar durante el día. Le dije, cuando yo entre me buscas. Y me buscó y está trabajando conmigo y es un impulso para mí y un ejemplo cotidiano de que esta formación de ser líder lleva a transformar la vida hasta la vida profesional. Pues qué bueno. No, bueno, muchísimas gracias. Qué gusto. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con otra extraordinaria plática. No se la pierdan. Muchas gracias.